Buenos días, amigos de Educarte Fiscal, un gusto estar nuevamente aquí. El día de hoy vamos a revisar un tema, el tema del IVA retenido, su entero y acreditamiento, y les doy la bienvenida a mis amigos y compañeros, el maestro Alejandro Valdés Ledesma. Hola Alex, buenos días. Buenos días, Ana, un gusto estar nuevamente con todos ustedes acompañándolos, muchas gracias. Al contrario, y a nuestro amigo y compañero también el maestro Luis Alberto Morales Sosa. ¿Qué tal, Anita? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por recibirnos ahí en donde quiera que nos estén viendo. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El gusto de igual de compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, amigos, el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, el tema del IVA retenido, su entero y su acreditamiento. Recordemos una parte importante, el IVA que es un impuesto al consumo y que grava actos o actividades de algunas personas físicas y morales, y que como dato histórico el IVA reemplaza al impuesto sobre ingresos mercantiles que se aplicaba hace ya bastantes años, y este impuesto que se aplicó básicamente por motivos políticos y económicos en el país, y que fue tomado como ejemplo de otros países europeos principalmente, y que ahora lo aplicamos aquí en México, tiene diferentes bases, ¿no? De entrada, las personas sujetos a la retención, bueno, al pago y retención de este impuesto, personas físicas y morales que realicen determinados actos o actividades, entre ellos las actividades mercantiles, los servicios profesionales, el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y bueno, con base en esto también podemos hablar directamente de quiénes están obligados o no al entero de este impuesto. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué podemos hablar de esto al respecto? Bueno, gracias, Ana. A mí me gustaría puntualizar que generalmente los contribuyentes no le damos mucha importancia al impuesto al valor agregado. Como ya lo mencionó Ana, es un impuesto al consumo, es un impuesto indirecto, y es un impuesto territorial. ¿Qué quiere decir? A diferencia del impuesto sobre la renta, que se va a acumular el ingreso con independencia del lugar en donde se perciba, es decir, si el contribuyente es residente en México, así perciba los ingresos en Timbuktu, pues los va a tener que acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Pero ¿qué sucede con el impuesto al valor agregado? Es diferente. Al ser un impuesto indirecto y al ser un impuesto territorial, se implica, eso está implícito, que se va a gravar los actos o actividades que ya mencionó la maestra Ana, pero que se realicen en territorio nacional. Esta pregunta es muy frecuente, sobre todo cuando en las redes sociales decimos, oye, yo le presté un servicio a un extranjero en territorio nacional, ¿grava o no grava IVA? Entonces es una de las preguntas que más se pueden observar. Por eso es importante establecer que es territorial y se va a gravar siempre y cuando el aprovechamiento se dé aquí en México. Si el aprovechamiento se da en el extranjero, en el caso de servicios, no estoy hablando de enajenación, porque ahí hay aplicación diferente, en el mismo sentido, pues, pero los servicios sobre todo son más difíciles de puntualizar. Entonces, mi primer comentario es ese. Considerando, Alex, perdón que lo menciones de esta manera, que los servicios que se estuvieran generando al exterior del país ya se consideraría como una exportación de servicios, y la exportación es una actividad que no está grabada en la ley del impuesto al valor agregado. Sí, es correcto. Efectivamente. Luis. Sí, pues nada más puntualizando lo que comentan mis compañeros, muy bien, como dice Ana, precisamente la ley del impuesto al valor agregado comenzó a impartirse en México a partir de 1980, restituyendo el impuesto que anteriormente se llevaba a cabo en México, y también puntualizando lo que dice Alex y a lo mejor coadyuvando un poco lo que comenta él, también recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De manera mensual va a ser un pago definitivo el que nosotros vamos a hacer, y que obviamente esto implica que en el momento que nosotros hagamos el cálculo, en ese mes ya se va a tomar como tal el pago que se esté realizando o la retención que se tenga que efectuar, que precisamente es lo que nos atañe hoy en día. Sí, efectivamente, Luis, es un punto importante que no debemos olvidar y no debemos de dejar pasar. Efectivamente, el impuesto al valor agregado es un impuesto definitivo, y me gustaría plantear la problemática que se suscitó
y voy a hacer esta comparación en atención a lo que comenta el maestro Luis. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, pero se hacen enteros provisionales en forma mensual. El impuesto al valor agregado también era un impuesto anual y también se hacían enteros provisionales mensuales a cuenta de ese impuesto anual. Pero ¿qué creen que sucedía cuando la autoridad decía: oye, es que tienes una diferencia entre el IVA trasladado y el IVA acreditado, que para efectos fiscales, para efectos contables, me da una IVA por pagar, de tanto el SAT venía y me detectaba diferencias? ¿Pero qué creen? Que no podía aplicar esas diferencias porque la ley establecía que era un impuesto anual. Luego entonces no podía haber diferencias en los pagos mensuales, sino hasta el cierre del ejercicio. ¿Qué dijo el SAT? ¿Qué dijeron las autoridades en su momento? ¿Saben qué? El IVA entonces es definitivo para que en mis facultades de comprobación yo pueda determinar IVA a cargo en enero, en febrero, en marzo, en el mes correspondiente y la autoridad pueda recaudarlo. Así que muy importante ese punto, Luis. Sí, y sobre todo también, Alex, hay que diferenciar también, queridos amigos de Educarte Fiscal, que la parte del impuesto sobre la renta va a gravar a la riqueza. Totalmente diferente, como lo comentaba la maestra Ana, el IVA, el impuesto al valor agregado, va a gravar al consumo o al gasto que nosotros realicemos. A mí en alguna ocasión un compañero de trabajo me decía: es que yo nunca he pagado impuestos. Yo le decía: ¿estás seguro de esa parte? Porque realmente cuando nosotros vamos a la tienda, compramos un refresco, compramos la gasolina, pasamos la caseta, él me argumentaba: es que yo nunca he estado dado de alta en el régimen, en el RFC como tal, en el SAT. Yo le comentaba: pues es que vas a la tienda y terminas pagando un impuesto, o sea, quieras o no lo tienes que pagar. Entonces, también es importante que entendamos esa parte, queridos amigos. Una cosa es que yo me haga más rico y otra cosa es un IVA. Es muy difícil a veces que los contribuyentes, los clientes o hasta nosotros mismos como prestadores de servicios entendamos esa parte. Yo te cobro por mis servicios, por decir un ejemplo, 1,000 pesos más IVA. Ese IVA no me corresponde a mí, no es derivado de mi servicio, es totalmente independiente. ¿Qué quiere decir? Que este IVA yo lo tengo que enterar el 17 del siguiente mes, al momento precisamente que platicábamos que es definitivo. En este caso, yo tengo la oportunidad de acreditarme costos, gastos y demás cosas que me pueden ayudar a bajar la carga que yo tenga que pagar. Pero el impuesto al valor agregado, reitero, no es del contribuyente ni del cliente, compañeros. Sí, esa es la parte donde el artículo 1 de la ley del IVA nos menciona que es un traslado. Al final, quien paga el impuesto es el consumidor final y ellos trasladan el impuesto a las personas que están obligadas a declararlo y a enterarlo y a hacer el pago correspondiente a las autoridades fiscales. El artículo 1A de la ley del IVA nos menciona quiénes son las personas que están obligadas en un momento dado a retener el impuesto. Y en la retención del impuesto solamente, bueno, tenemos que hay algunos conceptos específicos y se les va a retener el artículo 1A de la ley del IVA dice que se le debe de retener el valor del impuesto a los contribuyentes, pero hay algunas partes que se puede retener solamente una parte. En los servicios profesionales solamente las 2/3 partes del IVA, en las actividades de transporte de personal o de mercancías, el 4% de IVA, y así dependiendo de las actividades se hace una reducción. Y ese es el punto específico del que queremos hablar, ¿no es cierto, chicos? Sí, antes de entrar de lleno al programa, 2 puntos que quiero rescatar de la participación de mis compañeros. Número 1, el impuesto al valor agregado, si bien nosotros lo pagamos, no implica que es dinero nuestro, y a veces eso es importante aclarárselo a los contribuyentes, a los empresarios, porque me ha tocado infinidad de veces contadores que pagan mucho impuestos. ¿Y qué es lo que paga, señor empresario? Pues pago IVA y pago retenciones. Uy, pues déjame te digo que el IVA nunca fue tuyo. De ahí este consejo que le hago a todos los empresarios. Si tu negocio no funciona si no es con el IVA, deja ese negocio, porque ese negocio no es negocio, evidentemente. El IVA lo terminamos pagando, pero nunca ha sido ni fue nuestro. Las retenciones también las terminamos pagando, a lo que nosotros les llamamos enterar, pero tampoco fueron nuestras. Y regresando al punto que comentó Luis, antes de abordar las retenciones, él comentó de que por un servicio profesional cobramos 1,000 pesos más el IVA correspondiente a razón del 16%, entonces estamos hablando de 160 pesos. Esos 160 pesos entran a nuestra cuenta,
pero no fue nuestro, o sea, no es dinero nuestro, en derecho, ese es dinero que le corresponde al SAT. Al Estado, así es. Al Estado, nosotros lo cobramos. Ahora bien, parte de esos 160 pesos se va a retener y es ahí donde entramos. O sea, a ver, barajéamela más despacio y con gusto lo hacemos. El concepto de honorarios es de 1,000 pesos. El IVA es de 160 pesos, nos da un total de 1,160. Pero ¿qué crees? Yo no voy a pagar 1,160, yo voy a pagar una cantidad menor a 1,160. Entonces la diferencia radica en la retención de la que estamos hablando. Entonces, hay personas físicas, hay personas morales involucradas a las cuales se les va a efectuar esa retención, que por supuesto tendremos derecho a acreditarnos nosotros los contribuyentes, a las personas que se les retengan. Entonces, es ahí la importancia con estos nuevos regímenes donde ahora, por ejemplo, el reciclo para efecto de ISR hay una retención del 1.25% y la gente nos confundimos. Decimos, oye, entonces también me van a retener IVA. No, es el punto a aclarar que bien mencionaba la maestra Ana. Para servicios profesionales se va a retener por concepto de IVA las 2/3 partes. Y aquí quiero ser claro, porque hace algunos años, no sé si recuerden, jóvenes, ustedes están muy jóvenes, se retenía, el IVA era del 15% sí, y reteníamos el 10%. Y casualmente era la misma tasa de retención del ISR. Entonces decíamos, se retiene 10 de IVA, se retiene 10 de ISR, pero nunca fue así. Aritméticamente lo fue, pero eso no era lo que establecía la ley. La ley establece que se va a retener las 2/3 partes del IVA. Sí, es correcto. Y entonces al momento que sube la tasa del IVA al 16, entonces ahora la tasa efectiva de retención sería el punto 1066, ¿no? Exactamente. Y aunando un poquito a lo que comenta aquí el maestro Alex, creo que también es importante dar a conocer por qué se hace la retención. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el maestro Alex es el dueño de un negocio y él tiene, no sé, 100 trabajadores. Los 100 trabajadores, recordemos que por estar en el artículo 94 sobre sueldos y salarios de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ellos no tienen la obligación de presentar su declaración provisional ni su declaración anual. Entonces, como la autoridad no tenía forma de obligarlos a que pagaran ellos la parte de sus contribuciones, ¿qué era más fácil? Entonces, absorber la parte impositiva, la misma empresa, en este caso el empresario que sería el maestro Alejandro, él tendría que hacer las retenciones y él tiene la obligación de enterar. Digamos que fue una facilidad que encontró la autoridad. ¿Sabes qué? De los 100 trabajadores es prácticamente imposible que yo los pueda encontrar porque a lo mejor ni siquiera están dados de alta o no tienen bien su domicilio fiscal. Entonces, ¿qué es más fácil? Ahora agarramos al empresario o agarramos a la persona moral y que él tenga la obligación de esa retención. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La causación del impuesto es de la persona física, del prestador de servicio, de quien renta, de quien enajena, pero la obligación de la retención y del entero, en este caso del pago del impuesto, es de la persona moral. Entonces, creo que es muy importante que definamos esa parte de el por qué se tiene que hacer la retención y de ahí ya podríamos empezar a ampliar este panorama de las retenciones, los pagos y sobre todo los importes que se tienen que retener. Sí, es esa parte donde definimos lo que es un impuesto indirecto, ¿no? Así es. Es indirecto precisamente porque no se le paga directamente al SAT, sino que las empresas hacen la función de recaudación, toman el impuesto y después lo tienen que entregar al SAT por cuenta de las personas obligadas a cumplir con esa obligación. Y bueno, con base en esto tenemos, como lo mencionábamos hace ratito, el artículo 1A de la ley del IVA nos dice quiénes son las personas que están obligadas a retener y a quiénes se les debe de retener. Y nos dice el artículo 1A de la ley del impuesto sobre la renta que están obligadas a efectuar la retención todos los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos que menciona. Fracción 1, que sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación o pago o adjudicación judicial o fiduciaria. Fracción 2, que sean personas morales. Es aquí donde muchas veces es cuando entra en conflicto el contribuyente, porque efectivamente, como lo mencionaba el maestro Alejandro hace un momento, ellos piensan que el IVA lo pueden usar como más les convenga, pero el IVA no es suyo, el IVA lo están reteniendo para poder entregárselo después a la autoridad fiscal. Y es cuando entran las personas físicas, las personas morales que van a ser retenedoras y que son aquellas personas morales que reciban
servicios personales independientes o uso o goce temporal de bienes prestados o otorgados por personas físicas respectivamente. Es aquí donde entran a veces la confusión de que, oye, si estoy recibiendo servicios profesionales de una empresa y soy una empresa, ¿le voy a retener? No, no le voy a retener porque la ley es clara en ese sentido. Si soy persona moral y me está prestando servicios profesionales independientes una persona física, entonces estoy obligada a hacerle la retención del impuesto. Si es una persona moral quien me está prestando servicios profesionales, a ellos no les estaría reteniendo el impuesto. También en el inciso B, todos aquí... Perdón, sí. Anita, te interrumpo nada más para hacer una aportación. Una aportación, exactamente. Puntualizar el artículo 1, el apartado 2, inciso A de la ley del IVA, nos dice retención de IVA de servicios personales independientes. Servicios personales independientes, no dice servicios profesionales. Si bien sí lo dice para efecto del impuesto sobre la renta, aquí debemos entender que un servicio personal independiente no necesariamente requiere tener título profesional. Correcto. Es decir, alguna persona que preste un oficio como tal entra en Entonces solamente aclararlo que aquí el término es mucho más amplio. Si bien para impuesto sobre la renta hablamos de servicios profesionales, para efectos del impuesto al valor agregado hablamos de servicios personales independientes. Se entiende que entran todos, abogados, arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas, etc., la infinidad de servicios que haya. Perdón por la interrupción. No, Anita, al contrario, muchas gracias. Y de la misma manera, así como estábamos comentando hace un momento que la retención es de persona moral a persona física, si soy una persona moral y una persona moral me está rentando o me está entregando en uso o goce temporal algún bien inmueble, a ellos no les voy a hacer la retención porque la ley lo menciona claramente, es de persona moral a persona física. Evidente. Sí, entonces para puntualizar un poquito esto, las personas físicas que presten un servicio a una persona moral, esta persona moral en el momento que haga el pago es cuando le tiene que hacer la retención a la persona física. Entonces, esa es la parte importante, la persona física y la persona moral. Cuando la persona física le presta servicios a la persona moral, esta en el momento de pago tiene que hacer la retención de la persona física, ¿no? Sí, efectivamente, por regla general así debe de ser. A mí me gustaría comentar, si bien todos conocemos que las actividades grabadas es a la tasa del 16% y en la zona fronteriza, hay una tasa preferencial que es del 8%, ¿qué creen? También tenemos del 11, ¿no, Alex? Del 11%. Perdón, sí, del 11. También tenemos actividades a tasa del 0% y exentas, por las cuales no se deberá pagar el impuesto. Entonces, en función de eso, vamos a platicar después del corte lo que se viene, que también es muy interesante. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el taller especializado de ISR y declaración anual personas morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR. Conciliación contable fiscal. Conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Llenado de la nueva declaración anual personas morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Que este nuevo año, uno de tus propósitos sea volverte un experto en CFDI 4.0. IMEFI te invita a que participes en su Taller Integral CFDI 4.0. En este taller integral comprenderás todos los aspectos del CFDI, a fin de implementar todos los cambios y contar con el conocimiento suficiente y actuar adecuadamente en situaciones especiales del CFDI en su versión 4.0.
así como de sus complementos. No te quedes fuera y capacítate con los mejores solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Cómo están, amigos? Quiero invitarlos al curso de obligaciones de prevención de lavado de dinero por arrendamiento de inmuebles. Si ustedes tienen arrendamientos que caen dentro del umbral de identificación de la ley antilavado de dinero, es muy importante que estén en este curso para que empiecen a cumplir en caso de no estar cumpliendo o revisen si están cumpliendo adecuadamente. Yo soy Javier Martínez, estoy certificado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Unidad de Inteligencia Financiera, y seguramente lo que vamos a ver en un curso de 3 horas les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos ahí. Bien, regresamos, amigos, muchas gracias. Y antes de continuar, bueno, nos gustaría abarcar un poco más el tema respecto al artículo 1A de la ley del IVA. Y mencionamos, por ejemplo, el artículo 1A, fracción 1, inciso B, nos habla de la adquisición de desperdicios de las personas morales que están obligadas a retener el impuesto a las personas que cuando adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. En este caso, la ley del IVA nos señala que debemos de retenerles el impuesto que ellos estén trasladando a quien les paga por la adquisición de esos bienes que van a ser industrializados nuevamente, porque están siendo desperdicios que ya se están adquiriendo de otra manera, ¿no? Es correcto, Anita. Por ejemplo, yo tengo ahí una pequeña aportación. Hay una empresa que yo conozco que precisamente se dedica a realizar actividades de reciclaje. De reciclaje, precisamente. Ellos venden parrillas, venden todo este tipo de cosas. Entonces, a veces cuando cortan la lámina les sobra un poco y eso ellos lo manejan como desperdicio. Entonces, en este caso específicamente de lo que comenta la ley es, si una persona moral, ojo, si una persona moral le compra a otra persona moral y en el momento que se hace el CFDI, se hace el traslado del impuesto de acuerdo al artículo 1A en la fracción primera, en el primer párrafo, perdón, nos dice que la totalidad del traslado del impuesto se va a retener. Entonces, un ejemplo, si nosotros compramos 10,000 pesos de desperdicio, trasladamos 1,600 de impuesto al valor agregado, pero en ese mismo momento lo tenemos que retener en su totalidad. Entonces, vamos a hacer la retención de 1,600 en cuanto se le pague y al final la única contraprestación sería por los 11,600, pero 10 son por el desperdicio y los 1,600 se tienen que entregar de manera inmediata al 17 del siguiente mes. Sí, en esta parte, perdón, yo también tengo un caso similar en donde un contribuyente se dedica justamente a eso, a entregar servicios, a comprar desperdicios, a venderlos también nuevamente, y además se dedica también a la venta de material o insumos de limpieza, papel de baño, servilletas de papel, etcétera. Pero en este caso, bueno, el IVA que ellos retienen es diferente al IVA que pueden se les traslade por la venta de los otros insumos. O sea, es diferente. Entonces hay que tener cuidado en el momento en que las personas, y además este artículo en esta fracción nos señala que va a ser a los contribuyentes que hagan este tipo de actividades, pero no dice si deben ser personas físicas o personas morales. Por lo tanto, están incluidas ambas, tanto personas físicas como personas morales en esta actividad, a quienes se les estaría haciendo la retención de este impuesto en su totalidad, el 16%. Yo quisiera retomar este punto en atención a lo que acaban de comentar. Como bien lo dijo el maestro Luis, aritméticamente el efecto del traslado y la retención es 0. O sea, si yo voy a cobrar 10,000 más IVA menos IVA retenido, el efecto es 0. Quiere decir que la suma y la resta me hacen un efecto 0. A eso me refiero cuando digo. Entonces van a cobrar solamente los 10,000 pesos. Y me sucedió el caso de que con un contribuyente, al llenar el CFDI, en lugar de ponerle como concepto IVA trasladado, IVA retenido, le pusieron ISR. Y el contribuyente me dice, pues sí es lo mismo, ¿no?
O sea, de todas maneras no lo estoy cobrando. De ahí la importancia. La respuesta a la pregunta de mi cliente, por supuesto, es no es lo mismo. Aritméticamente es lo mismo, pero no es lo mismo retener y trasladar ISR que retener y trasladar IVA. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A ser cautos en el llenado del CFDI. Anteriormente, con los formatos en papel, cuando hacíamos nuestras facturas con impresores fiscales autorizados, pues si te equivocabas lo cancelabas y nada más conservabas el original. Pero ahorita es tan delicado porque el SAT tiene la información de esos CFDI. Entonces, debemos de saber cuándo se traslada el IVA, cuándo se retiene el IVA, cuánto se retiene de IVA para alimentar el CFDI con la información correcta. Entonces, eso nos lleva a pensar que no es tan fácil como la autoridad piensa que lo es, hacer CFDI, ¿no? Sí, no. Y aunado a eso, Alex, creo que también es importante tomar en cuenta la parte del acreditamiento o deducción del impuesto sobre la renta. No es lo mismo. Si nosotros no hacemos bien nuestro CFDI con la debida retención, de acuerdo a como lo marca el 29 del Código Fiscal de la Federación, no podríamos acreditar ese impuesto retenido. Entonces, tendríamos que pagar el impuesto de todas maneras, y si no es correcto y lo metemos como impuesto sobre la renta, pues no va a ser deducible mi CFDI como tal en su totalidad. Sí, es una especie de sanción, ¿no? Así el es. hecho de que no hagas además de la separación del IVA y que no retengas correctamente, no es deducible, entonces me pega por las dos partes. Exacto. Tanto no es acreditable, no lo puedo acreditar, pero tampoco es deducible mi CFDI, o sea, mi impuesto va a ser más alto, ¿no? Sí, el gasto para efectos del impuesto sobre la renta tiene que ser estrictamente indispensable. Así es. Si es deducible para efectos de ISR, es acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Correcto. ¿no? Sí. Entonces, retomando el punto del que estamos hablando, es importante saber, si bien la retención al momento de la causación es al momento, y eso nos lo establece el 1B de la ley del impuesto al valor agregado, a veces pensamos, es que si es persona física, la acumulación es para efecto de pago. O sea, siempre pensamos es en el momento de pago, pero ¿qué creen? El 1B nos dice que no, que va a ser cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Sí, por supuesto. Ah, caray, y ese es un punto que ni el SAT a veces entiende, o nos daría la impresión de que no lo entiende, porque dice, no, si es en efectivo, entonces ya es deducible y ya es acreditable. Momento. Y es ahí donde decimos, para efectos fiscales, la extinción de las obligaciones incluso acepta la caducidad y la prescripción para efectos fiscales. Pero aquí estamos hablando de que el interés del acreedor quede satisfecho. Aquí no estamos hablando de efectos fiscales. O sea, el interés del acreedor es, ok, no me pagó Luis, pero me pagó Ana. Mi interés ha quedado satisfecho. Pero si el crédito prescribe, pues no creo que el acreedor esté satisfecho, ¿no? Porque ya no le puede cobrar. Por supuesto. Entonces no se puede dar esa extinción de la obligación. Entonces, puntualizar que si bien la generalidad entendemos que, oye, es para efecto, será acreditable al momento de que lo hayas pagado, creo que la terminología correcta sería, es acreditable al momento de la extinción de la obligación, cuando el interés del acreedor ha quedado satisfecho. Sí, ¿no? excelente. Me voy a regresar un poquito al inciso B de la fracción 2 del artículo 1B, de 1A, perdón, de la ley del IVA, en donde nos dice de la retención del impuesto a las personas que, más bien las personas que adquieran desperdicios están obligadas a retener. Insisto en que no están mencionando si son personas físicas o personas morales. Y fíjate que ahí, Anita, yo difiero un poco, mira, porque si nos retomamos a la fracción 2, dice personas morales. Sí, fracción 2, personas morales, pero no dice a quiénes, o sea, las personas morales. No, es que son sí dice personas morales, fíjate, si nosotros leemos el principio, dice personas morales, que sean personas morales, fracción 2, que sean personas morales las que y ya nos viene el inciso B, las que adquieran. Entonces sí es muy puntual cuando dice personas morales que adquieran. Pero no dice si nos puntualiza. Ah, ok, no dice a personas físicas o personas morales. Okay. Que no dice a quiénes. Sí, por eso, adquiriendo. Sí, y en esta parte creo que la intención básica de la autoridad es tener cautiva también a todas aquellas personas físicas que se dedican justamente a la actividad de reciclaje, a generar materiales de desperdicio que no están inscritos en el RFC.
Cuando no están inscritos en el RFC es muy complicado que hagan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que en este caso es más fácil para la autoridad darle la obligación a las personas que están adquiriendo esos bienes reciclados o esos bienes de desperdicios para llevar a cabo alguna otra actividad. Es más fácil para la autoridad darle esa responsabilidad. Contribuyente, reténle a la persona física o moral que te esté vendiendo los desperdicios. Y eso considero yo que es la intención de poner dentro del rango cautivo a todas las personas que no están inscritas en el RFC, pero que están obligadas a pagar ese impuesto. Entonces, cuando nos ponen este inciso B de la fracción 2 del artículo 1A, nos dice, ok, a lo mejor no están inscritos, sin embargo, reténles, y de esa manera ya puedo yo contar con ese impuesto que ellos deberían de estar pagando, aunque no estén inscritos en el RFC. Sí, es una forma de cobro mediante un tercero, ¿no? Sí, así es. Es como bien lo mencionaban, ¿no? O sea, la autoridad busca por todos los medios de encontrar a lo que yo le llamo agentes fiscalizadores. Sí. Sí. El sistema financiero mexicano, todos los bancos son agentes fiscalizadores. Las empresas establecidas en México también, ¿qué creen? Somos agentes fiscalizadores, porque tenemos que fiscalizar y retener los impuestos de ISR o de IVA. Por ejemplo, de los que prestan servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes. También. Y aquí quiero regresarme, bueno, no regresarme porque estamos hablando realmente de este aspecto de retenciones. ¿En qué momento es acreditable el impuesto al valor agregado cuando tiene una retención? Y ahí voy a poner un ejemplo claro. Una persona moral le enajena algún producto a una persona física de reciclo. Retomando el ejemplo, 10,000 pesos más IVA. ¿Tiene alguna afectación esta persona física reciclo para efectos de impuesto al valor agregado? La respuesta es no, ninguna. Si bien para efectos del impuesto sobre la renta, si hay una retención del 1.25%, nada tiene que ver con la del IVA. Entonces, esos 1.160 pesos van a ser acreditables al momento de hacer el pago o de extinguir la obligación. Pero, ¿qué sucede si tiene una retención? Y es ahí donde radica la diferencia. Esa retención que yo haga me implica que el IVA no sea acreditable hasta el momento que yo pague la retención. Y ahí va mi ejemplo claro para no hacerlos más bolas. Digamos que yo contrato un servicio profesional en el mes de marzo. Recibo el servicio, me expiden el comprobante y yo pago el honorario más el IVA, menos la retención de ISR, menos la retención del impuesto al valor agregado. Y diría un contador, digamos X, entonces yo voy a tener como acreditable, volviendo al ejemplo de los 10,000 pesos, los 1.160 pesos. Pero ¿qué crees? Ese IVA de 1.160 pesos no va a ser acreditable en ese mes, va a ser acreditable hasta el siguiente mes cuando ya hayas pagado la retención. Entonces, ese es un momento importante que debemos de tener claro, porque no siempre se da, y en efectos de fiscalización de la autoridad nos bota la liebre y hay que tener cuidado. Sí. Es también otro ejemplo sobre esto, es por ejemplo, cuando las empresas realizan de asimilables, por ejemplo, hacen retención a sus asimilables, ellos no las pagan, no pagan sus retenciones. ¿Y qué pasa en el momento cuando el trabajador asimilable a sueldos y salarios trata de presentar su declaración anual? El SAT le dice, mira, sí tienes un saldo a favor por retenciones, pero ¿qué crees? La persona no pagó tus retenciones, entonces no te puedo devolver tu impuesto a favor. Eso es para efecto de ISR, ¿no? Para efecto de ISR, digo que al final también tiene que ver con la parte de las retenciones, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando en este caso de la totalidad de las retenciones, específicamente en IVA, pero también cómo afecta a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Y no olvidemos entonces, hablando del 109 del Código Fiscal de la Federación, defraudación fiscal. Defraudación fiscal por no enterar las retenciones. Y no nos dice qué tipo de retención, nos dice las retenciones. Bien pueden ser de IVA, bien puede ser de ISR, pudieran incluso ser de IEPS. Entonces, es importante tener en cuenta que
debemos de hacer el pago correspondiente de las retenciones. Porque además no olvidemos, el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación nos menciona las multas en el caso de que no enteremos los impuestos retenidos. Es del 55 hasta el 75% del valor del impuesto omitido, del que hayamos retenido y que no hayamos enterado a la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esa parte, porque a veces se nos hace fácil. O ya sea que porque somos omisos, porque por desidia no presenté la declaración, luego la presento. O no tiene dinero también el contribuyente, Ana, ¿no? Sí, también. pero volvemos a lo mismo. Si no te está dejando para pagar el impuesto que ni siquiera tú lo generaste, no era tuyo porque te llegó y tú tenías que entregarlo, pues mejor no sigas con ese negocio. ¿No? Digamos que financieramente pudiéramos entender si el contribuyente es inteligente. La ley no nos dice, debes de tener en una cuenta congelada lo que tú estés cobrando de IVA. No, por supuesto, o sea, lo podemos trabajar, nos pudiéramos financiar del dinero del SAT, en el entendido de que no podemos irnos más allá de un mes y pagarlos al mes 17 del día 17 del mes posterior. Sin embargo, si bien es una recomendación que hagamos, una separación del IVA, también es importante aclarar que no se paga el IVA en su totalidad si es que tenemos un IVA acreditable. Sin embargo, es sano hacer una diferenciación para no considerar que ese IVA es nuestro, porque repito, como ya lo mencionamos, el IVA nunca ha sido ni va a ser del contribuyente. Es un impuesto indirecto que, si bien el contribuyente lo cobra, pues no implica que sea de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a nuestros clientes? Contador, pago muchísimo de IVA. Pues sí, pero nunca fue tuyo. Sí. ¿no? Sí, o sea, es. Pago muchísimo de retenciones. Pues sí, pero las no retenciones se las tuyas. debiste de haber pagado en principio a quien te prestó el servicio, a quien te enajenó un producto, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea que a veces el empresario tiene. No sé si coincidan conmigo. Totalmente, Alex. Que nos toca hacerles ver que, espérame, el IVA no es ni ha sido tuyo, ¿no? Totalmente, Alex. Creo que aquí voy a comentar dos cosas que creo que son bastante relevantes. Primero, lo que comenta Alex. Tenemos los 3 tipos de impuestos que son, digamos, los principales en México, que es impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y las retenciones. Impuesto sobre la renta, como ya comenté, nos lo cobran por la riqueza. Impuesto al valor agregado nos lo van a cobrar por consumo. Y la que no es por la riqueza, es totalmente independiente, que ya le corresponde al Estado. Y la retención, que también es parte del Estado. Entonces, retomando lo que comentaba Alex, y me voy a permitir leer el 109 fracción 2, en donde dice específicamente omisión de retenciones o recaudaciones, y dice: omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o hubiera recaudado. Entonces, justamente ahí entra la parte de la retención y la parte de la recaudación. ¿Sabes qué? Yo ya te recaudé, ya te retuve esta parte del impuesto del valor agregado, no es tuyo, ojo, no es tuyo, ya es del SAT, ya es de la autoridad, tú no tienes por qué tenerlo. Te doy oportunidad que lo tengas mientras me lo enteras. Pero ¿qué pasa? Si el 17 del siguiente mes tú no lo pagas, ¿qué crees? Que estás omitiendo una retención, estás omitiendo el pago como tal y entras en el delito de defraudación fiscal. Entonces, esa es la parte importante que tenemos que tomar. Es delito de defraudación fiscal y el artículo 75, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación nos dice que es con agravante. Así es. Cuando lo omites y fue una retención que llevaste a cabo a otro contribuyente, es agravante. Entonces, veamos lo delicado que es el no cumplir con el pago de los impuestos retenidos en algún momento de periodos anteriores a otro contribuyente. ¿Y qué implicaría que sea agravante? Prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué quiere decir? No me pagaste, ya me estás defraudando como autoridad, tú como centro fiscalizador me estás incumpliendo con lo que yo te estoy solicitando, eres defraudador. Entonces, mientras son peras o manzanas de por qué me pagaste o no me pagaste, te vas detenido y te vas a la cárcel mientras me solventas lo que no me pagaste. Sí, justamente. De ahí la importancia de tener el conocimiento de todos estos temas, ¿no? Yo sé que pudiera pensarse que es un tema ocioso. Ay, el IVA, qué flojera. O sea, el IVA todos lo manejan, hasta los no contadores lo manejan. Entonces, creo que es importante que de alguna manera, si no somos expertos en la materia, de hecho, yo en lo personal no me considero experto, pero sí de alguna manera tener los conocimientos básicos a efectos de orientar en forma correcta a los contribuyentes, ¿no? Otra consecuencia que pudiera tener el no pagar las retenciones
ya las mencionó el maestro Luis, ya las mencionó la maestra Ana, pero ¿qué creen? Les tengo otra. Incluso podría ser no deducible para efecto del impuesto sobre la renta, porque no se pagaron las retenciones correspondientes. Sí, entonces, justamente. más aún, es una serie de consecuencias que se nos vienen en cascada, de ahí la importancia de saber que el pago de las retenciones, en este caso de IVA, pues es importante llevarla a cabo si es que queremos estar tranquilos en nuestra situación fiscal, ¿no? Sí. Muy bien. Y retomando un poco lo de a quienes se les debe de retener el impuesto, igual las personas morales tendrán que retener el impuesto a todas aquellas personas físicas o morales que presten servicios de transportación terrestre o aérea dentro del territorio nacional y que, bueno, igual se les tiene que retener el impuesto. También tiene una disminución. Originalmente, bueno, el artículo 1A de la ley del IVA nos dice que se tiene que retener, pero el artículo 1B de la ley del IVA nos dice quiénes son los que van a tener una disminución, y en este caso es para ellos la retención es de un 4%. Sí, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 3 nos especifica que para transporte, debe de ser una retención de solamente el 4%. Entonces, digamos que es una excepción a lo que ya veníamos platicando, ¿no? Normalmente son las 2/3 partes, a excepción que sea recirco, el 1.25, a excepción que sea transporte, del 4%. Aclarar, el 1.25 es para reciclo. Para reciclo, ISR, así es. Sí, de IVA. ISR. No hay retención de IVA para reciclo. Exactamente. Entonces tenemos por un lado retención del 16% en los casos que ya mencionamos, retención de IVA, retención del 4% en los casos que ya mencionamos, retención del 16% en los casos que ya se mencionaron. Entonces, hay varias tasas de retención y debemos de ser conocedores, o al menos acercarnos a la persona indicada para que nos diga, oye, yo me dedico al autotransporte, me deben de retener, ¿y qué tasa? Yo me dedico a prestar servicios profesionales o servicios independientes. Servicios personales servicios independientes, ¿qué tasa me deben de retener? O yo me dedico arrendamiento, a adquirir, uso goce temporal también, ¿qué tasa? 16%, 2/3 partes del IVA, o incluso si me dedico a comprar productos de desperdicio, a enajenar productos de desperdicio, es la tasa máxima. Todo lo que me trasladen es lo que me van a retener, ¿no? Y que digamos todavía de los comisionistas. También. Cuando se lleven a cabo actividades de comisión, ahí también se les debe de retener el impuesto. Las personas físicas o morales que adquieran bienes, reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas, no personas morales. En este caso la ley sí es clara y solamente que sean personas físicas. Cuando se le entreguen a una persona física mercancías en comisión y se lleven a cabo la venta de esas mercancías, la persona moral está obligada a retenerle la tasa del IVA también a estas personas. Yo quisiera comentar, Anita, si me lo permites, un ejemplo, mejor dicho, una pregunta que me hizo alguna vez un cliente, un contribuyente. Oye, Alejandro, yo voy a arrendar bienes muebles, yo voy a rentar maquinaria. ¿Me deben de retener el impuesto al valor agregado? Se pensaría que, oye, pues si te dedicas a arrendamiento, y como el arrendamiento del uso goce temporal de bienes, pues si hay retención, pues entonces el uso goce temporal de bienes muebles también, no es así. La respuesta es, que el Código Fiscal de la Federación establece cuáles son las actividades empresariales, y el uso o goce temporal de bienes muebles se consideran actividades empresariales. Entonces, la respuesta es no hay retención cuando uno se dedica a arrendar bienes muebles. Uh-huh. Sí, y ya por último también creo que es necesario que tomemos en cuenta que, no sé si recordarán, anteriormente existía una retención sobre los servicios de subcontratación de personal, efectivamente, que era también una tasa del 6%, si no mal recuerdo. Entonces, ahora con la implicación del REPSE se eliminó, entonces ya no existe esa retención de IVA por concepto de subcontratación. Que hubo muchas confusiones en ese sentido, no se sabía si se debía o no retener o facturarlo. Solo vivió en el transitorio, ¿no, Anita? Mientras se pasaba a REPSE, se aplicaba la retención, pero en la actualidad ya no se debe aplicar la retención.
Sí, hubo muchos que se quejaron al respecto porque a ellos sí se les hizo la retención y de repente no sabían qué hacer, ¿no? Bueno, pero nuevamente comentamos, es importante acercarse a la gente que pudiera asesorarles o que tenga el conocimiento. Y bueno, espero que el tema de hoy haya sido satisfactorio, que haya quedado claro y que hayamos servido de utilidad. Gracias, chicos, por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, Ana, es un gusto siempre compartir con ustedes. Mi última recomendación es, como siempre, queridos amigos que nos acompañan, acérquense a los profesionales, hagan varias consultas y bueno, pues... Regálame tu contacto, Alex, por favor. Muchas gracias, Luis. Por supuesto, mi nombre es Alejandro Valdés. A mí me encuentran como alejandrovaldez@valdesiasop.com. Un gusto como siempre y esperemos verlos la próxima semana. Sí, claro que sí. Pues queridos amigos, también yo como para puntualizar y finalizar esta aportación, recuerden que las retenciones no son suyas. Entonces, ¿qué quiere decir? Se tienen que pagar a la autoridad. Es un importe que no nos corresponde, se le retuvo a alguien más que fue, digamos que fue la parte importante que él tenía que haber pagado. Nosotros le retenemos como facilidad para la autoridad, pero no es un dinero que sea como tal de la empresa. Se le tiene que dar ya a su pago, a su aportación a las autoridades. Entonces no nos quedemos con ese impuesto, con ese dinero que no es de nosotros. Igual, mi nombre es Luis Alberto Morales Sosa, estamos para servirles. Me pueden contactar en contacto@contabilidadfiscal.net. Por ahí podemos tener una mayor comunicación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente, gracias por estar aquí y complementando la idea, es cierto, tengamos cuidado, las retenciones no son nuestras y recordemos que es defraudación fiscal y puede causarnos muchos problemas. Para evitar eso, pues hay que asesorarnos. Y estamos igual a sus órdenes. Mi nombre es Ana María Ramírez Medina y me ubican en anaramírez@cpacontadores.com.mx. Un gusto. Excelente día.